Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver lo que podemos hacer, las validaciones que podemos hacer cuando nuestro TikTok, vamos a crear un TikTok y los efectos no nos aparecen, no nos aparecen algunos efectos o no podemos usarlos. Entonces nada, vamos a ver eso en este video. Vamos a empezar. Lo primero que debemos hacer es comprobar la activación del ahorro de datos de nuestra aplicación de TikTok. Así que vamos a entrar a nuestro perfil en la parte de abajo donde dice yo. Vamos a ir a la parte de arriba en los tres puntos para desplegar el menú y nos vamos a desplazar hasta la opción que dice ahorro de datos. Listo, vamos a ingresar y vamos a validar que esta opción se encuentre desactivada. Es importante que esté desactivada porque eso limita algunas funciones de la aplicación. Bueno, una vez confirmemos que está desactivada, vamos a ir atrás y vamos a ingresar donde dice libera espacio. Listo, vamos a ingresar y en la primera opción donde dice caché, vamos a seleccionar donde dice vacío. Listo, y vamos a vaciarlo. En este caso tenía 90 megas aproximadamente, aquí queda en 0 y listo, excelente. Después vamos a ir a la parte de ajustes, vamos a ir luego a aplicaciones en esta parte también y vamos a buscar la aplicación de TikTok. Listo, vamos a buscar TikTok, vamos a ingresar. Lo que vamos a hacer en esta parte es validar que TikTok tenga todos los permisos necesarios que necesita de nuestro móvil para poder usar los efectos. Así que vamos a ingresar en permisos. Los permisos que tiene que tener activos son micrófono, que sería memoria, y también cámara. Listo, esos son los tres permisos necesarios para que la aplicación pueda usar los efectos. Ya con esas tres validaciones pueden revisar nuevamente si ya les permite grabar y utilizar los efectos sin problema. En caso de que no, recuerde siempre ir a la Play Store y buscar la aplicación para validar si tiene algún tipo de actualización pendiente, que en esta parte no aparezca actualizar. Y bueno, una vez validen eso también pueden ingresar a la aplicación, y si definitivamente aún no les permite el acceso y no pueden hacerlo, no pueden utilizar ningún efecto, les recomiendo que vayan al menú nuevamente y informen el problema en esta opción para que el equipo de YouTube valide qué pasa en su caso. Recuerden que si tienen dudas o preguntas sobre esto o algún otro tipo de error o función de TikTok, lo pueden dar en los comentarios. Y nada, nos vemos en un próximo video.